Bienvenidos a Qué Delicioso Antojo. El antojo del día de hoy, una deliciosa carlota de limón hecha con queso Filadelfia y rellena de fresa y kiwi, que está deliciosa. Estos son los ingredientes para nuestra deliciosa carlota de limón hecha con queso Filadelfia. Utilizaremos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una barra de queso Filadelfia, 2 paquetes de galletas Marías, 4 kiwis, alrededor de 16 fresas, el jugo de 3 a 4 limones. Utilizaremos un molde desmontable antiadherente de 8 pulgadas y papel para hornear. Como ves, yo ya lo corté del tamaño y ancho de mi molde. Lo primero que haremos será cortar nuestras fresas, quitando la parte donde están las hojitas y cortándolas hacia lo largo, teniendo cuidado de no cortarlas muy gruesas. Recuerda que nuestras frutas ya las lavamos y las desinfectamos previamente. A nuestro kiwi le quitaremos las partes de los lados y lo pelaremos con un pelapapas. Ya que pelamos todos nuestros kiwis, de esta forma cortaremos nuestros kiwi, de forma que queden unos circulitos y de igual que la fresa, queden delgaditos y no muy gruesos. Exprimiremos nuestros limones buscando obtener 3/4 de taza de jugo de limón. Si 3 no te es suficiente, debes de ponerle más. En el vaso de la licuadora colocamos nuestro queso Filadelfia, la lata de leche evaporada, la lata de leche condensada y 3/4 de taza de jugo de limón. Todo esto lo licuaremos perfectamente. Esto lo dejaremos licuar por unos 10 minutos para que el limón haga su trabajo, haciéndonos una crema bien esponjosita. Ya que nuestra mezcla está bien esponjosita, le apagamos y ahora sí, es momento de armar nuestra carlota. Como ves, yo ya tengo listo mi molde con papel encerado o papel para hornear listo. Ahora iré colocando todas mis galletas Marías en la parte de abajo, haciendo una capa uniforme. Ya que está lista, le colocaré un poco de la crema que hicimos y la esparciré con la ayuda de una espátula, teniendo cuidado de que no queden espacios vacíos. Si es poca la mezcla, puedes echarle un poquito más. Ya que está listo, iremos poniendo la primer capa de fruta, que será de kiwi. Como ves, yo corté los kiwis por mitad y hice una línea. Los demás los dejé todos enteros. Y igual iremos haciendo una capa que quede uniforme y no queden espacios. Ya que está lista, colocaremos una capa más de galletas María. Ya que está lista, colocaremos un poco más de crema y de la misma manera iremos esparciendo con la espátula, buscando que no quede ningún espacio vacío. Y así continuaremos haciendo capa por capa. Si es la primera vez que nos miras y te está gustando nuestra receta, te invito a que te suscribas a Qué Delicioso Antojo. Nos regales un like y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos antojos. Esta capa la haremos con fresas. Yo lo coloqué de esta forma y quedó muy bonita. Igual que en la capa de kiwi, iremos poniendo una capa completa de fresa y después colocaremos la capa de galletas María. Te invito a que sigas el paso a paso de esta receta. Te aseguro que no te arrepentirás de hacerla, porque quedó deliciosa. Ya que terminamos de poner la galleta, pondremos una vez más nuestra crema batida y la esparciremos muy bien.
En la próxima capa colocaremos un mix de nuestras frutas, de esta forma, intercalando la fresa con el kiwi. Y mira, qué bonito está quedando, ¿verdad? ¿Ya se te antojó? Porque a mí sí, ya me lo quiero comer. Ya que terminamos de colocar nuestra fruta, le pondremos una vez más una capa de nuestra crema. Lo esparcimos muy bien y colocaremos otra capa de galletas María. Y esta será nuestra última capa. Le colocamos el resto de nuestra crema que tenemos en la licuadora y lo esparciremos una vez más. Ahora sí, debemos de dejar nuestra licuadora sin nada de crema. Todo se lo vamos a poner. Ya que está listo, mira, así queda bien cubierto. Lo agarraremos con las dos manos y le daremos unos golpecitos para que esta crema baje totalmente hacia abajo. La llevaremos a refrigerar por 4 horas. Ya han pasado 4 horas y mi Carlota ya está lista. Es momento de desmoldarla y quitarle nuestro papel encerado. Mira qué bien se ve, ¿verdad? Ahora es momento de decorarla. Yo la decoraré con un poco de galleta molida. Así como ves, se la iré esparciendo con la ayuda de un colador. Decoraré con el kiwi en forma de círculo, poniendo también las fresas de la misma forma. La decoración siempre es a tu gusto. A mí me gustó de esta forma. Le eché un poco de miel para darle brillo a mi fruta. Y el toque final de mi Carlota, una fresa en forma de rosa. Y ¡tarán! Mira, qué hermosa me quedó. Pero bueno, lo principal es el sabor, ¿verdad? En casa les fascina esta Carlota. Espero que la prepares y que me cuentes qué tal te quedó. Puedes creerlo que a todos les encantará. Así que como yo, disfruta de preparar esta deliciosa Carlota y eso sí, disfrútala con toda tu familia. Bueno, ya ha llegado el momento de cortar nuestra deliciosa Carlota de limón hecha con queso Filadelfia y rellena de fresa y kiwi. Mira qué deliciosa se mira, ¿verdad? Y ¡tarán! Mira qué cremosita se mira. Yo ya no puedo evitarlo. Necesito probar esta Carlota. Con permisito. Está deliciosa. Yo me quedaré disfrutando de esta deliciosa Carlota, pero tú y yo nos veremos en el próximo antojo.